Hermanos y hermanas, permitidme hablaros desde el corazón, como aquel que ha sido tocado por la gracia de Dios y que, en su pequeñez, encontró la grandeza del amor divino. Soy Francisco, llamado de Asís, pero no busquéis en mi gloria ni grandeza, pues todo lo que soy y he sido es obra del Altísimo. Mi vida no es más que un reflejo imperfecto de su luz, y a través de estas palabras deseo compartir cómo Él transformó un corazón mundano en un alma dedicada a su servicio. Cuando era joven, yo era un hombre de este mundo. Ambicionaba riquezas, disfrutaba los banquetes y soñaba con títulos y honores. Sin embargo, en lo profundo de mi ser había una inquietud, una sensación de que esas cosas nunca podrían llenar el vacío que sentía. Entonces, el Señor me habló, no con palabras que el oído escucha, sino con un susurro en el alma: Francisco, ¿por qué buscas en lo efímero lo que solo el Eterno puede dar? En mi ignorancia, luché contra esa voz. Pero Dios, en su infinita paciencia, me mostró su camino a través del sufrimiento y la humildad. Fui quebrantado, despojado, y en ese despojo encontré mi verdadera riqueza. Aprendí que cuando el hombre se vacía de sí mismo, Dios puede llenarlo con su gracia. La llamada que recibí fue clara: Francisco, repara mi iglesia, que como ves está en ruinas. En un principio, creí que debía reconstruir con mis manos las iglesias de piedra, como la pequeña capilla de San Damián. Pero más tarde comprendí que el Señor me pedía algo mucho más grande: ser un instrumento para restaurar las almas de sus hijos, enseñándoles a vivir el Evangelio de manera pura, con humildad, amor y total confianza en su providencia. Como Cristo nos dice en las Escrituras: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Mateo 4:24. Ese fue mi llamado y también es el tuyo. Seguir a Cristo no es fácil, pero es el único camino hacia la verdadera libertad y la paz interior. He caminado entre ricos y pobres, entre príncipes y mendigos, y he encontrado en todos ellos el mismo anhelo, un corazón que busca a Dios. Aprendí que la riqueza verdadera no se encuentra en las monedas, sino en la pobreza de espíritu, en la humildad de saber que todo lo que tenemos y somos pertenece al Creador. Por ello, renuncié a todo, incluso a las vestiduras que llevaba, para decirle al mundo que Dios basta. También encontré en la naturaleza una revelación de la gloria divina. El hermano Sol, la hermana Luna, los pájaros del cielo y las criaturas de la tierra me enseñaron que todo lo creado alaba al Señor, y que nosotros, como parte de esa creación, estamos llamados a vivir en armonía con ella. En mi canto de alabanza decía: alabado seas, mi Señor, con todas tus criaturas. Y todavía hoy, os invito a mirar el mundo con ojos nuevos, a ver la mano de Dios en cada flor, en cada río y en cada estrella. Mi vida no fue perfecta, y no siempre entendí el propósito de Dios en los momentos de dolor. Pero aprendí que incluso en el sufrimiento, hay una oportunidad de unirse a Cristo en su cruz, como cuando recibí los estigmas, signo de su amor y de mi humilde participación en su sacrificio redentor. Hermanos y hermanas, este libro es mi testimonio y mi llamado. No para que me admiréis, sino para que veáis en mi vida una invitación a buscar la santidad, a abrazar la simplicidad y a vivir con el corazón entregado a Dios. Como dice la Escritura: sed santos, porque yo soy santo. Levítico 11:44. Esa es la meta que el Señor tiene para todos nosotros. Que estas páginas os inspiren a caminar en humildad, a amar sin medida y a encontrar en la pobreza del mundo las riquezas del cielo. Yo, Francisco, os invito a seguir el camino del Evangelio, a escuchar la voz de Dios en vuestro corazón y a responder con un sí generoso, como el que un día, en mi debilidad, intenté dar. Paz y bien a todos los que leen estas palabras. La llamada, el hijo de Asís que escuchó a Dios. Nací en Asís, un pequeño pueblo rodeado de colinas en la región de Umbría, Italia. Mi familia era acomodada, pues mi padre, Pietro di Bernardone, era un comerciante de telas exitoso. En mi juventud, era conocido por mi alegría, por mi inclinación a las fiestas y por mi deseo de aventuras. Pero no os equivoquéis, aunque el mundo parecía sonreírme, mi corazón estaba vacío. Como muchos jóvenes, soñaba con la gloria, deseaba reconocimiento y buscaba sentido en las cosas que el mundo ofrece,
sin saber que aquello que verdaderamente anhelaba no podía comprarse ni obtenerse con esfuerzos humanos. Mi vida dio un giro cuando fui a la guerra. Fue en un conflicto entre Asís y Perugia donde experimenté el sufrimiento y la fragilidad de la vida. Allí fui hecho prisionero y pasé largos meses en cautiverio. Aunque mi cuerpo estaba encadenado, fue mi alma la que comenzó a liberarse. En el silencio de la prisión, Dios empezó a hablarme, mostrándome lo efímero de mis ambiciones terrenales. Recordad lo que dice la Escritura. ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? Mateo 4:26. Cuando fui liberado, regresé a Asís, pero ya no era el mismo. Aunque intenté volver a mi vida anterior, algo dentro de mí había cambiado. Dios me estaba llamando, pero yo aún no entendía lo que Él quería de mí. Un día, mientras cabalgaba por el campo, me encontré con un leproso. Mi primera reacción fue de rechazo. El hombre estaba sucio, su rostro desfigurado por la enfermedad. Pero en ese instante sentí una fuerza interior que me empujó a bajar del caballo. Me acerqué a él, lo abracé y besé sus manos heridas. Aquel momento marcó el comienzo de mi conversión. Fue como si Cristo mismo se hubiera revelado en el rostro del leproso. Más tarde entendí lo que dice el Evangelio. En verdad os digo que cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Mateo 25:40. Pero el momento definitivo llegó en la capilla de San Damián, una iglesia pequeña y en ruinas. Mientras rezaba delante del crucifijo, escuché una voz clara, que parecía venir directamente del Señor. Francisco, repara mi iglesia, que como ves está en ruinas. Al principio tomé estas palabras de manera literal. Con mis manos reconstruí la capilla, piedra por piedra, utilizando los recursos que había tomado del comercio de mi padre. Sin embargo, aquella acción trajo un conflicto. Mi padre, indignado por lo que consideró un robo, me enfrentó públicamente, exigiendo que le devolviera el dinero y que renunciara a su herencia. Fue entonces cuando, delante del obispo y de todo el pueblo, me despojé de mis ropas y le devolví todo a mi padre, diciendo: de ahora en adelante, puedo decir con libertad, Padre nuestro que estás en el cielo. Ese momento fue decisivo. Fue mi respuesta total al llamado de Dios. Renuncié a todo lo que me ataba al mundo, abrazando la pobreza como camino de libertad y entrega. Desde entonces, ya no busqué riquezas ni reconocimiento, sino únicamente cumplir la voluntad del Señor. Hermanos, mi llamado no fue exclusivo. Dios nos llama a todos, cada uno en su propio camino, para que dejemos atrás lo que nos separa de Él y abracemos la verdadera riqueza, una vida en comunión con su amor. Escuchad su voz en vuestro interior. No temáis despojaros de aquello que os impide amar con totalidad. Como dice el apóstol Pablo: todo lo considero pérdida por el incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Filipenses 3:8. Que estas palabras sean una invitación a buscar la voz de Dios en vuestras vidas, a responderle con generosidad y a comenzar el camino hacia la santidad. No importa cuán lejos estéis, Él siempre está esperando con los brazos abiertos, como un padre amoroso que desea lo mejor para sus hijos. Paz y bien a todos vosotros, que buscáis al Señor con sinceridad de corazón. La conversión, despojándome para encontrar la verdad. Hermanos, permitidme compartir el proceso que transformó mi vida. Mi conversión no fue un evento repentino, sino una serie de encuentros con la gracia divina que me despojaron de todo lo que creía ser, hasta que quedé desnudo ante Dios, listo para ser moldeado por sus manos. Tras devolverle todo a mi padre y abrazar la pobreza, comencé a caminar por los caminos de Asís con un corazón ligero y una paz que nunca antes había conocido. Ya no era el hijo del comerciante, ni el joven ambicioso que soñaba con la gloria terrenal. Era simplemente Francisco, un humilde siervo del Señor. Pero este camino no estuvo exento de pruebas, burlas y momentos de soledad. El mundo no entendía mi elección, y a menudo me llamaron loco. Sin embargo, recordé las palabras de Cristo. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:10.
una de las primeras pruebas fue enfrentar el desprecio de quienes antes me admiraban. Los amigos de mi juventud se alejaron, y los habitantes de Asís murmuraban al verme vestir harapos y trabajar en las labores más humildes para restaurar iglesias en ruinas. Sin embargo, en medio de esta humillación, encontré una alegría profunda. Había entregado mi orgullo a Dios, y Él llenó mi corazón con un gozo que el mundo no podía comprender. Mientras trabajaba en la restauración de la capilla de San Damián, sentí como mi alma también estaba siendo reconstruida. Cada piedra que colocaba era un acto de amor hacia el Señor. Comencé a comprender que el verdadero templo que Él quería reparar era el corazón de sus hijos, incluidos el mío. Aprendí que la pobreza no era solo una renuncia a las riquezas materiales, sino un camino para confiar plenamente en la providencia divina. Como dice el Evangelio: no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por vuestro cuerpo, con qué os vestiréis. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6 y 25, 33. Fue en esos momentos de sencillez cuando comencé a escuchar la voz de Dios con mayor claridad. Me retiraba al bosque cercano para orar y, en el silencio, sentía la presencia del Altísimo. No era una presencia lejana, sino íntima, como la de un amigo cercano que susurra al corazón. Durante esos encuentros, entendí que el camino hacia la santidad implicaba renunciar no solo a los bienes materiales, sino también al ego, al deseo de reconocimiento y a la necesidad de controlar todo. Una noche, mientras meditaba sobre la cruz de Cristo, comprendí el amor inmenso que lo llevó a entregarse por nosotros. Su sacrificio me mostró que el amor verdadero es darse por completo, sin esperar nada a cambio. En ese momento, mi oración fue sencilla pero profunda: Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Que mi vida sea tuya, para que, a través de mí, otros puedan conocerte y amarte. Fue entonces cuando comenzaron a unirse a mí los primeros hermanos. No les ofrecí riquezas ni una vida cómoda, sino un llamado a vivir el Evangelio con radicalidad. Juntos, caminábamos por los pueblos, predicando con nuestras palabras y, sobre todo, con nuestras acciones. Vestíamos con túnicas sencillas, comíamos lo que nos ofrecían y dormíamos bajo las estrellas. En nuestra pobreza, encontramos una riqueza que el mundo no podía darnos: la libertad de depender únicamente de Dios. Hermanos, la conversión no es un evento único, sino un proceso continuo. Cada día debemos morir a nosotros mismos para dejar que Cristo viva en nosotros. Como dice el apóstol Pablo: he sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Gálatas 2 y 20. Que estas palabras os inspiren a despojaros de todo aquello que os separa de Dios. No temáis perder lo que creéis necesitar, porque al soltarlo, descubriréis que Él os llena con una paz y un amor que sobrepasan todo entendimiento. Recordad que nuestra verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en lo que somos en Cristo. Paz y bien a todos los que buscan la conversión del corazón. La naturaleza, el reflejo del amor divino. Hermanos y hermanas, os invito a mirar a vuestro alrededor, a observar con los ojos del alma la maravilla de la creación. Desde las vastas montañas hasta el más pequeño de los insectos, todo proclama la gloria de Dios. La naturaleza no es solo un telón de fondo para nuestra existencia, es un himno constante de alabanza al Creador, una manifestación visible de su amor y su poder. Desde niño, siempre sentí una conexión especial con la creación. Pero fue después de mi conversión cuando comencé a ver en cada criatura un reflejo del amor divino. Aprendí a llamarlos hermanos y hermanas, porque todos compartimos el mismo origen en las manos de Dios. El sol, que ilumina nuestros días; la luna, que guía nuestras noches; el agua, que sacia nuestra sed; el fuego, que nos da calor; todos ellos son compañeros en nuestra alabanza al Señor. En mi cántico al sol, canté: alabado seas, mi Señor, con todas tus criaturas, especialmente el hermano sol, por quien nos das el día y nos iluminas. Y él es bello y radiante con gran esplendor, de ti, Altísimo, lleva significado. Cada vez que contemplaba la creación, sentía que mi corazón se elevaba en gratitud.
No podía evitar maravillarme ante la sabiduría infinita de Dios, que ordenó un universo con tanta perfección. Como dice el salmista: los cielos proclaman la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Salmo 19:1. Un encuentro que nunca olvidaré fue con un lobo que aterrorizaba al pueblo de Gubbio. Los aldeanos vivían con miedo, pues el animal atacaba su ganado e incluso a las personas. Cuando supe de esto, me sentí movido a actuar, no con violencia, sino con amor. Me acerqué al bosque donde vivía el lobo. Al encontrarlo, hablé con él como hablaría con un hermano. Le dije: hermano lobo, deja de hacer daño a estas personas. Yo sé que tienes hambre, y si prometes no atacar más, ellos te alimentarán. Para sorpresa de todos, el lobo mostró mansedumbre y aceptó mi propuesta. Desde entonces, se convirtió en un amigo del pueblo, un recordatorio viviente de que el amor y la reconciliación son más poderosos que el miedo o la violencia. Este suceso me enseñó que todas las criaturas, incluso las más temidas, responden al amor, porque todas fueron creadas por el mismo Dios que es amor. Hermanos, en nuestra relación con la naturaleza encontramos lecciones profundas para nuestra vida espiritual. ¿Acaso no es el sol un ejemplo de generosidad al iluminar sin discriminar? ¿No nos enseña el agua la pureza al limpiar y refrescar? ¿Y el fuego no nos muestra el celo de una vida encendida por el amor a Dios? Sin embargo, el mundo de hoy olvida muchas veces su conexión con la creación. En la búsqueda de poder y riquezas, se destruyen bosques, se contaminan ríos y se explota la tierra. Esto no es lo que Dios quiere para nosotros. La creación es un regalo sagrado, confiado en nuestras manos para cuidarlo y protegerlo. Como dijo el Señor en el Génesis: el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén, para que lo cultivara y lo cuidara. Génesis 2:15. Cuidar de la creación es también una forma de alabanza. Cada vez que plantamos un árbol, que respetamos la vida de un animal, o que evitamos desperdiciar los recursos que Dios nos da, estamos respondiendo a su amor con gratitud. No olvidéis que nosotros mismos somos parte de esa creación, llamados a vivir en armonía con todo lo que nos rodea. Hermanos y hermanas, aprended de la naturaleza. Mirad cómo los pájaros no siembran ni cosechan, pero siempre encuentran alimento, como las flores del campo se visten de una belleza que supera la de los reyes. Dejad que estas lecciones os inspiren a confiar en la providencia de Dios y a vivir con humildad, sencillez y gratitud. Como dijo nuestro Señor Jesucristo: mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Mateo 6:26. Que el hermano sol ilumine vuestras almas, que la hermana luna guíe vuestros pasos en la oscuridad, y que el hermano viento os impulse a vivir con alegría. Recordad que en cada criatura, grande o pequeña, Dios nos muestra su amor y nos llama a responder con reverencia y cuidado. Paz y bien, hermanos de toda la creación. Hermano lobo y los milagros, lecciones de fe y reconciliación. Hermanos míos, en la vida del hombre que se entrega a Dios ocurren cosas que el mundo llama milagros, pero que no son más que la manifestación del amor y la presencia de Dios en medio de nosotros. Estos acontecimientos no tienen como fin nuestra admiración, sino nuestra conversión, recordándonos que nada es imposible para aquel que nos ama sin medida. Uno de los episodios más recordados de mi vida es el encuentro con el lobo de Gubbio, un momento en el que Dios me permitió ser un instrumento de su paz y reconciliación. El pueblo vivía en constante temor, y el lobo, hambriento y salvaje, no solo mataba a los animales, sino también a los hombres que intentaban detenerlo. Cuando escuché estas noticias, sentí una profunda compasión, tanto por los habitantes como por el lobo mismo, porque veía en él no un enemigo, sino una criatura herida y necesitada de amor. Fui al bosque donde habitaba el lobo, acompañado solo de mi fe en Dios. Al encontrarlo, vi en sus ojos el miedo y el hambre que lo habían llevado a actuar de manera agresiva. Sin embargo, en lugar de temerle, le hablé con ternura. Hermano lobo, en el nombre de Cristo, te pido que hagamos las paces.
Tú no necesitas sembrar miedo para vivir, y el pueblo no necesita vivir con odio hacia ti. Si prometes no atacar más, ellos te darán alimento y te aceptarán como uno más en la comunidad. El lobo, como si comprendiera el amor que le ofrecía, se acercó a mí, bajó su cabeza y lamió mis manos en señal de sumisión y confianza. Fue un momento de reconciliación, un acto que solo puede venir de Dios. Llevé al lobo al pueblo y, frente a todos, establecimos un pacto de paz. Desde entonces, el lobo vivió en armonía con los aldeanos, quienes lo alimentaban, y él, a cambio, protegía a la comunidad. Este hecho, aunque sencillo, fue un recordatorio del poder del amor y del perdón, capaces de transformar incluso lo más temido y hostil. Este encuentro me enseñó que el amor no tiene límites. Como dice la Escritura, el amor todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. 1 Corintios 13, 7. En otras ocasiones, Dios permitió que mi vida fuera testigo de su poder. Recuerdo un día en que un grupo de hombres se burlaba de mi decisión de vivir en pobreza. Para ellos, no era más que un mendigo sin valor. Pero en medio de su desprecio, oré en silencio y sentí una profunda paz. En ese instante, uno de ellos, tocado por la gracia, cayó de rodillas y pidió perdón. Este hombre más tarde se unió a nuestra fraternidad, convirtiéndose en uno de los hermanos más devotos. Otro milagro que siempre llevo en mi corazón ocurrió cuando predicaba a las aves. Mientras caminaba por un campo, vi un grupo grande de pájaros y me sentí impulsado a hablarles del amor de Dios. Me acerqué y les dije: Hermanas aves, alabad a vuestro Creador, que os ha dado el cielo como hogar, los ríos y los campos para alimentaros, y os viste con hermosos colores. Sed agradecidas y no olvidéis nunca al Señor que os cuida. Para mi asombro, las aves no volaron. Se quedaron en silencio, como si escucharan mis palabras, y cuando terminé, levantaron vuelo en un canto que parecía una alabanza. En ese momento comprendí que toda la creación reconoce al Creador y responde a su amor de maneras que a veces nosotros, los hombres, olvidamos. Hermanos, estos milagros no son míos, sino de Dios. Él actúa a través de aquellos que se abandonan a su voluntad y buscan ser instrumentos de su paz. La verdadera grandeza no está en las obras visibles, sino en el corazón que se entrega completamente a Él. Como dice el Señor: si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Mateo 5 y 20. Dios nos llama a ser obreros de su paz y su amor. No es necesario enfrentarse a lobos o hablar con aves para vivir esta misión. A veces, el milagro más grande es reconciliarse con un hermano, perdonar una ofensa o tender la mano a quien más lo necesita. Cada uno de vosotros tiene el poder de llevar el amor de Cristo al mundo, porque su Espíritu habita en todos los que creen. Que mi vida, con sus humildes encuentros y milagros, sea una inspiración para que nunca dudéis del poder de Dios en vuestras propias vidas. Confíen en Él, actúen con amor y dejad que Él haga su obra a través de vosotros. Paz y bien, portadores del amor divino. El camino franciscano, vivir el Evangelio en la pobreza. Hermanos y hermanas, cuando entregué mi vida al Señor, comprendí que debía vivir como Cristo vivió, en total pobreza, confiando únicamente en la providencia del Padre. En las Escrituras, Jesús nos dice: no llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias, y no saludéis a nadie por el camino. Lucas 10, 4. Estas palabras fueron mi guía, mi mapa hacia una vida de sencillez y completa dependencia de Dios. No veía la pobreza como una falta, sino como una riqueza, porque me liberaba de las ataduras del mundo y me permitía estar más disponible para escuchar la voz del Altísimo. Cuando comencé a vivir este camino, muchos pensaron que era una locura. Dejar las comodidades, las riquezas, incluso los alimentos seguros, parecía absurdo. Sin embargo, en cada paso, Dios mostró su fidelidad. Nunca me faltó lo necesario, y en mi corazón siempre hubo una alegría que el mundo no podía darme. Como dice el salmista: el Señor es mi pastor, nada me falta. Salmo 23, 1. La fraternidad del Evangelio.
Con el tiempo, otros hombres, tocados por el ejemplo de mi vida, se unieron a este camino. Vinieron no por promesas de bienestar terrenal, sino por el anhelo de vivir el Evangelio de manera radical. No había riquezas que repartir, ni títulos que ofrecer, solo la certeza de caminar juntos hacia Cristo. A estos hombres los llamé hermanos, porque en ellos veía a una familia unida por el amor de Dios. Nuestro estilo de vida era sencillo, basado en las palabras de Cristo. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Mateo 4:24. Vestíamos con túnicas humildes, ceñidas con una cuerda como símbolo de nuestra renuncia al mundo. No poseíamos nada, porque todo lo que teníamos lo compartíamos con los demás, confiando en que Dios supliría nuestras necesidades a través de la bondad de los corazones. A menudo íbamos de pueblo en pueblo, predicando no solo con nuestras palabras, sino también con nuestras acciones. Trabajábamos con nuestras manos, ayudando a reconstruir iglesias, cuidando a los enfermos y consolando a los afligidos. No nos avergonzaba pedir limosna, porque sabíamos que cada migaja recibida era un regalo de Dios. Como dice el Evangelio: pedid, y se os dará, buscad, y hallaréis, llamad, y se os abrirá. Mateo 7:7. La pobreza, una riqueza espiritual. La pobreza no era para nosotros una simple renuncia material, sino una forma de vaciarnos para ser llenados por Dios. Al desprendernos de las cosas del mundo, nuestras almas se hicieron más ligeras, más libres para amar y servir. La pobreza nos enseñó a valorar lo esencial, a vivir con gratitud por cada pequeño regalo y a confiar plenamente en la bondad del Señor. Había quienes nos despreciaban por nuestra pobreza, pero también quienes, al ver nuestra alegría, se sentían atraídos por el mensaje que predicábamos. Aprendí que no hay mayor riqueza que un corazón lleno de amor, ni mayor libertad que depender únicamente de Dios. Como dice el apóstol Pablo: teniendo sustento y con qué cubrirnos, estemos contentos con eso. 1 Timoteo 6:8. El servicio a los más pequeños. Nuestro camino también nos llevó a los márgenes de la sociedad, a los leprosos, los pobres y los olvidados. A ellos los llamé hermanos y hermanas, porque veía en sus rostros el rostro de Cristo. Cada vez que servíamos a uno de ellos, recordábamos las palabras del Señor: el que quiera ser el primero entre vosotros, que sea vuestro siervo. Mateo 8:27. Abrazar a un leproso, compartir nuestro pan con un mendigo, consolar a los afligidos, todo esto no era un sacrificio, sino un privilegio. En ellos encontraba a Cristo, y en servirles, mi corazón se llenaba de su amor. Una comunidad de amor. Nuestra fraternidad creció, y con ella, la necesidad de establecer una regla de vida. Me dirigí a Roma para presentar nuestra forma de vivir al Papa. A pesar de las dudas iniciales, el Espíritu Santo tocó el corazón del pontífice, quien aprobó nuestra forma de vida, permitiéndonos predicar el Evangelio como lo hacíamos. Esta aprobación no fue un reconocimiento para nosotros, sino una confirmación de que estábamos en el camino correcto. La comunidad franciscana no se construyó sobre riquezas ni grandes estructuras, sino sobre el amor y la humildad. Nos llamábamos hermanos menores porque queríamos ser los últimos, los servidores de todos. En nuestras reuniones, siempre recordábamos las palabras de Jesús: el mayor entre vosotros será vuestro siervo. Mateo 11:11. Una invitación al corazón. Hermanos, este camino de pobreza y humildad no es exclusivo de los frailes. Cada uno de vosotros, en vuestra propia vida, puede vivir el Evangelio renunciando a lo que os ata, sirviendo a los demás con amor y confiando en la providencia divina. Como dice el Señor: no acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, sino acumulad tesoros en el cielo. Mateo 6:19-20. La verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en lo que somos en Cristo. Dejad que Él sea vuestro único tesoro, y hallaréis una paz que el mundo no puede quitaros. Que vuestro corazón esté siempre abierto a la gracia de Dios, y que vuestra vida sea un testimonio del amor divino. Paz y bien a todos los que buscan vivir el Evangelio en espíritu y verdad. Los estigmas y el sufrimiento, amar como Cristo amó.
Hermanos y hermanas, os hablo desde la profundidad de una experiencia que me transformó de manera indecible. Una gracia que solo puedo atribuir al infinito amor de Dios, los sagrados estigmas de nuestro Señor Jesucristo. Recibir las marcas de la pasión en mi propio cuerpo fue un misterio de amor que no busqué, pero que acepté con humildad y gratitud. Desde los primeros días de mi conversión, mi corazón deseó imitar a Cristo en todo, especialmente en su amor y su sacrificio. Su cruz se convirtió en mi refugio y mi guía, el lugar donde aprendí el significado del amor perfecto, un amor que da todo, incluso la vida, por los demás. Como dice el apóstol Pablo, he sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Gálatas 2:20. La oración en el monte Albernia. Fue en los últimos años de mi vida cuando esta gracia se manifestó. Me retiré al monte Albernia para un tiempo de oración y contemplación, buscando una unión más profunda con Dios. Durante ese retiro, medité intensamente sobre la pasión de nuestro Señor. En mi corazón, deseaba comprender el sufrimiento de Cristo no solo con mi mente, sino con todo mi ser. Una noche, mientras oraba en soledad, tuve una visión celestial. Vi a un serafín con la figura de Cristo crucificado, resplandeciente en su gloria, que se acercaba a mí. De su presencia emanaba un amor tan inmenso que mi alma fue inundada de gozo, pero también de un dolor dulce, como si mi corazón estuviera siendo atravesado por el fuego de su amor. En ese momento, sentí las marcas de su pasión grabarse en mis manos, mis pies y mi costado. No puedo describir con palabras la mezcla de alegría y sufrimiento que experimenté. Las heridas no eran solo físicas, eran un testimonio del amor de Cristo que me unía más profundamente a Él. Comprendí que la cruz no es solo un símbolo de dolor, sino también de redención y victoria. Como nos recuerda la Escritura. Por sus heridas fuimos sanados. Isaías 53:5. El misterio del amor en el sufrimiento. Hermanos, recibir los estigmas no fue un mérito mío, sino una gracia que me enseñó que el verdadero amor requiere sacrificio. Cristo no nos amó desde la comodidad, sino entregándose completamente, cargando con nuestros pecados y dolores. En las marcas de su pasión encontramos no solo su sufrimiento, sino también su triunfo sobre el pecado y la muerte. Mis propias heridas me recordaban que el dolor no es el final, sino un medio para alcanzar la gloria eterna. Cada vez que sentía el ardor de los estigmas, oraba por aquellos que sufrían, ofreciendo mi pequeño sacrificio por la salvación de las almas. El Señor me mostró que incluso en el sufrimiento más profundo, su amor está presente, dándonos fuerza para seguir adelante. San Pablo lo expresó de manera hermosa cuando dijo: «Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y completo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia». Colosenses 1:24. Estas palabras cobraron un nuevo significado para mí, pues entendí que nuestro dolor, unido al de Cristo, tiene un propósito redentor. Una lección para todos. No todos recibiréis los estigmas físicos, pero todos estáis llamados a llevar la cruz en vuestras vidas. Esa cruz puede ser el sufrimiento, las pruebas o las renuncias que enfrentáis cada día. No temáis el dolor, porque en él podéis encontrar a Cristo, que camina a vuestro lado. Como él mismo nos dice: «El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí». Mateo 10:38. Abrazad vuestra cruz con fe, no como un castigo, sino como una oportunidad de crecer en amor y santidad. Recordad que la cruz nunca tiene la última palabra, después del Calvario viene la resurrección. Cada sacrificio hecho con amor tiene un fruto eterno, y cada lágrima derramada es recogida por el Señor, quien promete consolarnos. Mi último legado. Los estigmas fueron un regalo que me acompañó hasta el final de mis días. Aunque mi cuerpo se debilitaba por el sufrimiento, mi alma estaba llena de paz y alegría. Sabía que estaba unido a Cristo de una manera única, y esa unión era mi mayor consuelo. Antes de mi muerte, repetía constantemente el cántico al sol, alabando a Dios por su bondad y su creación. Hermanos, mi mensaje para vosotros es simple: no temáis el sufrimiento, porque en él podéis encontrar a Cristo. Ofreced cada dolor, cada prueba, como un acto de amor,
y dejad que Dios transforme vuestro sufrimiento en una fuente de gracia para vosotros y para el mundo. Como dice el apóstol Pedro, regocijaos en la medida en que participáis en los sufrimientos de Cristo, para que también os regocijéis con gran alegría cuando se revele su gloria. 1 Pedro 4:13. Que las heridas de Cristo sean vuestra fortaleza y su amor vuestro consuelo. Paz y bien a todos vosotros, que camináis en la senda de la cruz hacia la vida eterna. El legado de paz y santidad, inspiración para el mundo. Hermanos y hermanas, al acercarse el final de mi vida terrenal, mi corazón se llenó de gratitud hacia el Señor por haberme permitido caminar en su luz y servir como un humilde instrumento de su amor. Aunque mi cuerpo estaba debilitado y mis días en la tierra eran pocos, la paz que el Altísimo había sembrado en mi alma florecía con más fuerza que nunca. Esa paz, que no es del mundo, sino un regalo divino, es el legado que deseo dejaros, como un testimonio de que el amor de Dios transforma, eleva y da vida. Mi vida fue sencilla, pero no carente de propósito. Desde mi conversión, comprendí que vivir el Evangelio significaba renunciar a uno mismo, amar a los demás como Cristo nos ama y ver en cada criatura, desde el hombre más humilde hasta el más pequeño de los animales, un reflejo de la bondad divina. Este legado no es mío, sino de aquel que nos llama a todos a ser santos, como Él es santo. La paz, camino y meta. Desde el inicio, sentí que mi misión era ser un portador de paz, no solo entre los hombres, sino también entre el hombre y la creación. Cuando saludo diciéndoos paz y bien, no lo hago como una formalidad, sino como una oración sincera. La paz no es simplemente la ausencia de conflictos, sino la presencia de Dios en el corazón humano. Como dijo Cristo, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, Juan 2:27. Esta paz fue la guía de mi vida. La llevé al pueblo de Gubbio cuando reconcilié a los aldeanos con el hermano lobo. La llevé a los leprosos, abrazándolos y mostrando que el amor puede superar cualquier barrera. Y la llevé a mis hermanos en la fe, enseñándoles que el servicio humilde y el amor desinteresado son las claves para vivir en armonía con Dios y con los demás. El amor universal. Una de las verdades más profundas que el Señor me reveló es que todo está conectado en su amor. La creación entera alaba a Dios, y nosotros somos parte de esa gran sinfonía. Por eso, veía en el hermano Sol, la hermana Luna, el hermano Fuego y la hermana Agua no solo elementos de la naturaleza, sino compañeros en nuestra alabanza al Altísimo. Esta visión de unidad me llevó a amar a todos, incluso a quienes me rechazaban o se burlaban de mi forma de vida. Como dice la Escritura, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os odian, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os calumnian. Lucas 6, 27-28. Amar a los enemigos no es fácil, pero es el camino que Cristo nos enseñó y que transforma los corazones. Mi última oración. En los últimos días de mi vida, sentí que el Señor me llamaba a su presencia. Mi cuerpo estaba debilitado por las enfermedades, pero mi espíritu estaba lleno de gozo, porque sabía que pronto estaría con mi amado Salvador. Antes de partir, pedí que me colocaran sobre la tierra desnuda, como un acto de humildad y gratitud hacia la hermana Madre Tierra que me había sostenido durante mi vida. En mi última oración, alabé al Señor con las palabras de mi cántico al sol, agradeciéndole por todas sus bendiciones y entregándole mi alma con confianza. Alabado seas, mi Señor, por nuestra hermana la muerte corporal, de la cual ningún hombre vivo puede escapar. Dichosos los que cumplan tu santísima voluntad, porque la muerte no les hará daño. Mi partida no fue el final, sino el comienzo de un legado que Dios quiso extender a través de los siglos. La orden franciscana, formada por hombres y mujeres que buscan vivir el Evangelio con radicalidad, continúa siendo un testimonio vivo de su amor. Una invitación a todos. Hermanos, mi vida fue solo un ejemplo de lo que todos estamos llamados a ser, instrumentos de paz, amor y reconciliación en un mundo que tanto lo necesita. No importa cuán pequeñas o grandes sean vuestras acciones, cuando se hacen con amor, tienen un impacto eterno. Como dijo nuestro Señor, vosotros sois la luz del mundo.
Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Mateo 5:14. Que vuestro testimonio sea una luz que guíe a otros hacia el Señor. Amad sin medida, servid con humildad y caminad con confianza en la providencia de Dios. La santidad no es un ideal inalcanzable, sino un llamado que Dios hace a cada uno de nosotros. Mi legado para vosotros. Si alguna enseñanza puedo dejaros, es esta: vivid el Evangelio con todo vuestro ser, confiad en Dios en todo momento y amadle sobre todas las cosas. No busquéis grandes logros ni riquezas, sino sed fieles en lo pequeño, porque en ello se encuentra la grandeza del reino de los cielos. Os dejo con estas palabras que el Señor inspiró en mi corazón. Haz de mí un instrumento de tu paz. Donde haya odio, ponga yo amor. Donde haya ofensa, ponga yo perdón. Donde haya discordia, ponga yo unión. Que el Señor os bendiga y os guíe en el camino hacia la santidad. Que vuestro corazón esté siempre lleno de paz y bien, y que vuestra vida sea un reflejo del amor divino. Paz y bien a todos vosotros, mis queridos hermanos y hermanas.